Buenos días, soy Marta y os doy la bienvenida a El Reino de Hécate, el canal donde hablamos de True Crime, casos paranormales, misterios sin resolver y mucho más. ¡Empezamos! Este caso me ha llamado siempre muchísimo la atención porque quien me conoce sabe que según ellos tengo poca autoestima. Para mí tengo suficiente para lo que me ha tocado ser. Pero bueno, el caso es que aunque no entiendo para nada los actos de esta persona de la que vamos a hablar, porque no, es algo que a nadie sano se le pasaría por la cabeza, hay unos cuantos puntos de su forma de ser con los que me identifico bastante. Hoy vamos a hablar de cómo perdió la vida trágicamente Rachel Barber a manos de Carolyn Reed, una amiga suya o antigua amiga suya que acabó con su vida solo por envidia y por querer parecerse a ella. Si no lo entendéis, es normal porque no tiene ningún sentido. Así que vamos a ello. Hoy nos vamos a Australia, a Melbourne. Es el primer caso que tratamos aquí de Australia. Otro país más que podemos tachar de la lista. Y es que ningún país se libra de casos macabros. Rachel era la mayor de 3 hijas que tuvieron Elizabeth y Michael Barber. Para cuando empieza nuestra historia, Rachel ya era una adolescente de 15 años. Rachel vive por y para la danza, hace ballet y es su pasión. Antes de que Rachel naciese, su madre se ponía cascos en la barriga de embarazada para que el bebé pudiese oír la música clásica. Y por lo visto, Rachel ya se ponía a bailar con la música dentro de la tripa de su madre. En general, Rachel venía de una familia de creativos. En su familia había diseñadores, artistas, fotógrafos, por lo que no es raro que Rachel también hubiese encontrado en la danza su forma de expresarse. Cuando Rachel tenía 9 años, su familia y ella se mudaron a Mount Albert, en Melbourne, y enseguida se hicieron amigos de todos los vecinos. Además, había una familia que tenía también varias hijas y, por ejemplo, una de las hijas, Caroline, que era un poco más mayor que Rachel, porque ella tenía 14 años y Rachel todavía 9, parece que se llevaba muy bien con ellas también. Como todas las niñas se llevaban tan bien, no era raro que Caroline, que ya era más mayor, cuidara a las otras niñas. La hacía de canguro de vez en cuando. Los padres de Rachel viajaban mucho por sus trabajos y no era raro que Caroline se ocupase de las niñas. Caroline tenía una autoestima bajísima y parece que, aunque Rachel era bastante más pequeña que ella, o al menos esos 5 años, entre 9 y 14 años se notan un montón, Caroline tomó a Rachel como ejemplo a seguir. El sueño de Rachel era ser bailarina profesional y abrir una pequeña escuela de danza. Y como práctica para el futuro, Rachel enseñaba a sus hermanas pequeñas a bailar. Y de vez en cuando hacían espectáculos de danza para su familia y los vecinos. ¿Vosotros también hacéis esto? Porque nosotros hacíamos una fiesta de la piscina cuando se abría la piscina en verano en la comunidad de vecinos y los niños hacíamos algún espectáculo de estos. La verdad es que me da un poco de vergüenza ajena pensar en ello, pero bueno, seguro que los espectáculos que montaba Rachel eran 1000 veces mejores. Rachel era bastante tímida cuando no conocía a la gente, pero una vez que conocía a las personas con las que quedaba, era muy cariñosa y divertida. Como además de eso, era también muy guapa y mona, era de las chicas populares en el colegio. Y es que Rachel parece que tenía esa energía positiva que emanan algunas personas de forma natural, que hace que todo el mundo quiera estar a su alrededor. Y cuando Rachel cumplió los 15 años, también empezó a hacer trabajos como modelo, y la verdad es que era una niña muy muy mona. Era delgadita, como suelen ser las modelos, con unos ojos verdes muy grandes y cabello oscuro, parecía una elfita o un hada. También es en esta época en la que Rachel les dice a sus padres que no quiere seguir yendo al instituto. Rachel quiere empezar a ir a la Dance Factory, una prestigiosa escuela de danza de Melbourne. Rachel era muy tenaz con todo lo que se proponía. Si quería algo, luchaba hasta conseguirlo, y con la escuela de baile no fue distinto. Sus padres se opusieron al principio, ya que aunque obviamente veían que su hija tenía un gran potencial para la danza, les daba miedo que interrumpiese sus estudios sin haber terminado los estudios mínimos, y que en caso de que lo de la danza no saliese bien, siempre pueden pasar 1000 cosas, incluso cosas fuera de nuestro control, como que Rachel sufriese un accidente y no pudiese seguir bailando. Pero Rachel decide aún así dejar el colegio. No es algo negociable para ella. Y por lo visto, Rachel tenía tanto talento bailando que, aunque el plazo de inscripción para ese curso ya había pasado, la escuela de danza la admitió de todas formas.
En la escuela, además de hacer nuevos amigos, Rachel conocería a un chico, Emmanuel Carella, o Manny como le llamaban todos, quien se convertiría en su novio. Ambos se querían un montón, era el primer amor de Rachel y ambos estaban enamoradísimos. Además, parecía que cuidaban muy bien el uno del otro y la familia de Rachel estaba muy contenta con esta pareja. Pero aunque Rachel está yendo ya a la escuela de danza, sigue queriendo hacer algunos trabajos como modelo para ganar algo de dinero y tener así un poco de independencia económica. Un día le proponen hacer un trabajo como modelo, pero la persona que se lo ha propuesto no tiene ningún tipo de referencias. Rachel lo consulta con su madre y esto a Elizabeth, su madre, no le gusta nada de nada, así que prohíbe o no le permite, por así decirlo, a su hija hacer ese trabajo. No quiere que le pase nada a Rachel, no conoce a la persona que le quiere hacer las fotos, no tiene ningún tipo de referencia de que sea de parte de una empresa o algo así, y tiene miedo de que sea algo poco legal o algo con poca ropa, por así decirlo. Y Rachel rechaza entonces a regañadientes el trabajo. Pero al poco tiempo Rachel recibe otra oferta de trabajo a finales de febrero. Pero en este caso no se trata de un trabajo como modelo, sino que se trata de un estudio psicológico en el que Rachel podría participar a cambio de $100. Era un trabajo muy fácil, solo tendría que contestar unas preguntas. La oferta de trabajo provenía de una mujer o una chica, una antigua amiga de Rachel, pero esta amiga no le podía dar más información sobre la empresa que estaba haciendo el estudio psicológico. Y Rachel tampoco podía contarle a nadie sobre el estudio psicológico, ni qué le habían preguntado, ni cuál era el resultado, ni nada de nada. Y Rachel, ansiosa por comprarse unas zapatillas azules que había visto, aceptó. Rachel no le contó nada a nadie, tampoco a su madre, quizás un poco como acto de rebeldía y para asegurarse de que esta vez su madre no la hacía rechazar también este trabajo. Así que Rachel accede encantada. Rachel queda con esta antigua amiga que al día siguiente, después de la escuela de danza, se verían. Y fiel a sus palabras, Rachel no dijo nada sobre este trabajo a nadie. Solo le comentó un poco a su novio Manny y a una amiga que había aceptado realizar un trabajo a cambio del que recibiría bastante dinero y que por fin se podría permitir comprar unas zapatillas azules que había visto en una tienda. E incluso había reservado ya las zapatillas en la tienda, donde había dicho que las vendría a recoger al día siguiente. Además, Rachel le había dicho emocionada a Manny que además podían ir esa noche a cenar juntos a modo de cita. Rachel también le contó a Manny que había conseguido el trabajo a través de una antigua conocida y que se iba a encontrar con ella. A Manny no le entusiasmó mucho esta idea de que su novia le escondiese secretos, pero confiaba en ella. Rachel además le deja claro que no va a hacer nada ilegal ni nada escandaloso, por así decirlo. Así que Manny se queda un poco más tranquilo, aunque sigue un poco con esa inquietud. Así que ese mismo día 1 de marzo de 1999, después de las clases de baile, más o menos sobre las 5:45 de la tarde, Rachel cogió el tranvía donde sería vista con una mujer joven que sería esta antigua amistad. Sobre las 18:40, Alison Guberet, una amiga de Rachel, ve a las dos, a Rachel y a una mujer, bajándose del tranvía. Y esa fue la última vez que se vio a Rachel Barber con vida. Rachel le había dicho a sus padres que había quedado con unas amigas y acordó con su padre que la recogería en la estación más tarde. Rachel solía volver sola a casa, pero ¿qué pasa? Pues que Rachel era una adolescente. ¿Y qué nos pasa a todas las mujeres cuando somos adolescentes, aunque no seamos guapas? Pues que unos tíos habían empezado a decirle cosas, a seguirla y tal, y esto a Rachel no le gustó nada de nada, y le pidió el favor a su padre de que al menos los siguientes días viniese a buscarla para no volver sola a casa. Este detalle también nos dice mucho sobre Rachel y la relación de la antigua amiga con la que había quedado para que le haga el test o estudio psicológico, porque Rachel confía en ella. Rachel tiene miedo de volverse sola a casa, pero no tiene miedo de moverse con esta amiga. Rachel confía en ella. El caso es que llega la hora de recoger a Rachel de la estación de tren, pero su padre Michael no la ve por ningún lado. Llama a casa para preguntar, no vaya a ser que Rachel se hubiese olvidado de que habían quedado y se hubiese vuelto sola. Pero Rachel no está en casa. Tenemos que recordar que los padres de Rachel no tienen forma de contactar directamente con Rachel porque estamos a finales de los 90 y nadie tenía móvil todavía y mucho menos, claro está, WhatsApp. A no ser que Rachel estuviese en un lugar con línea fija, era imposible contactarla.
Igual tenías un móvil, tenías un Nokia de estos que lo tirabas desde un tercer o un cuarto piso y no le pasaba nada. Era más fácil que se rompiese la cera que el móvil, pero no se le daba ni mucho menos el uso que se le da ahora. Michael también llama a Manny, no vaya a ser que estén juntos, pero Manny le cuenta que no la ha visto desde que han salido de la escuela, y también les explica a los padres de Rachel que Rachel había quedado con una vieja amistad para realizar un trabajo del que no le había contado nada. Esto no les gusta nada de nada a los padres de Rachel, les suenan las alarmas de peligro por todas partes, y más aún cuando pasa algún tiempo más y su hija sigue sin aparecer. Así que los padres de Rachel van a la policía esa misma noche. Rachel es una chica muy obediente y aunque es verdad que esta vez les ha ocultado la existencia de este trabajo, normalmente no se mete en peligros y siempre avisa de dónde está. Los padres, alarmados, obviamente quieren denunciar la desaparición de su hija. Pero la policía, como hacía a menudo en esa época cuando un adolescente había desaparecido, no les toma en serio y les dice que tienen que esperar al menos 24 horas para denunciar. Pero que seguramente Rachel había ido a algún sitio de fiesta, que había perdido la noción del tiempo o lo que fuese. E incluso llegan a insinuar que como Rachel tenía novio, que quizás estaba embarazada y que por eso había huido de casa. La familia de Rachel y Manny no creen que esto sea posible y en caso de que Rachel estuviese embarazada, no eran una familia de la que Rachel tuviese que huir, sino que la ayudarían y apoyarían en cualquier decisión que tomase a continuación, si quisiese seguir con el embarazo o no. Otro miedo que tienen los padres, y más tarde cuando por fin la policía se pone a buscar a Rachel, es que Rachel haya podido ser secuestrada y captada por una red de... ya sabéis. Pero no encuentran ninguna pista que les dé información sobre esto, que les lleve a pensar que esto pueda ser cierto. Cuando la policía se pone en marcha y empieza a buscar a Rachel, interroga a todos los amigos y conocidos de Rachel, pero nadie parece saber mucho. Solo esta amiga, Alison Guberet, les comenta sobre la última vez que vio a Rachel en el tranvía con esta mujer joven y dónde se bajaron. Y por supuesto, Manny les cuenta sobre este supuesto trabajo que Rachel iba a hacer la tarde del 1 de marzo y sobre esa antigua amistad de la que él no sabe nada. La policía también se pone a investigar el teléfono de Rachel y ve que tiene 2 llamadas. Cuando investigan el móvil de Rachel, ven que tiene varias llamadas con un número que a la familia le suena bastante. El 11 de marzo sale a la luz el retrato robot que habían hecho gracias a la descripción de Alison, la amiga de Rachel, que había visto a Rachel bajarse del tranvía con una mujer que la acompañaba. La familia de Rachel reconoce a esta mujer del retrato robot de inmediato. Y además encajaría con el número con el que se había estado hablando Rachel en los últimos días. Es Caroline, su antigua vecina, la que cuidaba de las niñas. La policía estaba investigando ya también a Caroline, y es que en el teléfono de Rachel había 2 llamadas de Caroline realizadas el 28 de febrero, antes del 1 de marzo, día de la desaparición de Rachel. Así que la policía va al apartamento de Caroline a interrogarla, pero cuando entran en el piso de Caroline la encuentran en el suelo inconsciente. Caroline tiene epilepsia y había tenido un ataque que la ha dejado inconsciente. Mientras atienden a Caroline, la policía revisa su piso. En su habitación encuentran un diario en el que Caroline escribe de forma metódica todos los días. Lo que encuentran escrito en el diario les deja boquiabiertos. Hay una lista de cosas que quiere hacer, o que más bien ha hecho ya, que era algo más o menos así. Drogar a Rachel, desfigurarla, meter el cuerpo en la bolsa militar, deshacerme del cuerpo. Jueves, pedir un préstamo en el banco, limpiar la casa, incluida la moqueta. Muchos de estos puntos estaban ya marcados como hechos. Pero si esto no era lo suficientemente perturbador ya, entre los papeles de Caroline encuentran una petición de cambio de nombre en la que Caroline quiere cambiarse el nombre de Rachel y el apellido por el apellido de soltera de la madre de Rachel. Esto, junto con el préstamo que quería pedir al banco, parecía indicar que Caroline quería empezar una nueva vida con un nuevo nombre, el de su amiga a la que tanto admiraba y a la que le había quitado la vida. Debido a la cantidad apabullante de pruebas que tenían, Caroline confesó enseguida. Durante su confesión, Caroline no mostró ningún tipo de arrepentimiento.
Más bien contó todo sin ningún tipo de emoción. No había empatía por Rachel ni arrepentimiento. Nada. Pero ¿qué llevó a Carolina a acabar con su amiga Rachel? Como ya os he dicho más de una ocasión, no importa las excusas que dé una persona así, sus motivaciones nunca nos van a parecer normales o suficientes para acabar con la vida de una persona. Pero sí que nos ayudan a entender un poco el proceso mental que ha llevado. Con el caso de Caroline parece un proceso bastante complejo. Caroline sufría trastorno dismórfico corporal, un trastorno obsesivo que consiste en una preocupación fuera de lo normal por algún defecto, ya sea real o imaginado. La preocupación y ansiedad experimentada por las personas que sufren este trastorno es excesiva, ya que lo perciben de un modo exagerado. Este trastorno se da, por ejemplo, en los trastornos de la alimentación. Es un trastorno que además suele acabar provocando un gran deterioro en la calidad de vida porque la persona que lo sufre no puede dejar de autopercibirse y de percibir ese supuesto defecto. Y esto suele llevar a que la persona también desarrolle un trastorno depresivo mayor, incluso fobia social. Caroline era muy crítica consigo misma, no parecía gustarle nada de sí misma, estaba muy descontenta con su cuerpo. Si veis fotos de ella cuando la capturaron, no es capturar, pero no me sale la palabra, igual tiene un poco de sobrepeso, pero no es nada donde puedas decir que tuviese un problema ni nada. Está más delgada que yo, así que estaba, ahora lo está aún más. Pero entiendo que sobre todo habiendo crecido en los años 90, si no estabas desnutrida se decía que estabas gorda y claro, se entiende más que se sintiese tan mal consigo misma. Yo en parte la entiendo porque ahora mismo estoy más gorda de lo que he estado nunca y obviamente siempre me he sentido gordísima, pero hace poco estuve mirando fotos en Facebook de cuando iba al instituto y yo ahí pensaba que estaba gorda, tenía un IMC normal, pero toda la sociedad, la gente del colegio y todos me decían que estaba gorda. Y yo me sentía gordísima, me sentía casi igual de gorda que ahora. Y no estaba para nada gorda. Y lo peor es que hay gente en esas fotos de las que no me acuerdo de cómo se llaman, pero sí sé cuánto pesaba en cada una de esas fotos. Pero en fin, Caroline no estaba ni gorda ni era fea, de hecho me parece bastante mona. Pero ella misma se denominaba a sí misma como misfit, inadaptada, alguien que no encaja. Se sentía muy insegura con su peso y con su acné. Había dibujado varios autorretratos bastante caricaturescos en los que había escrito cara de pizza, fea, aburrida y mil cosas peores. En uno de los autorretratos había escrito: la vida es una tortura en su forma más pura. El problema con estos trastornos es que a veces al poner tanto el foco en las inseguridades de uno mismo es que se corre el riesgo no solo de lo ya dicho, de depresión, fobia social, etc., sino que también se corre el riesgo de que tu punto de vista se vuelva demasiado ególatra, demasiado egoísta. Y es que puedes llegar a obsesionarte tanto contigo mismo, con odiarte a ti mismo, que te olvides del resto del mundo. Y Caroline se obsesiona no solo consigo misma, sino que toma a Rachel como su meta, como su ejemplo a seguir. Caroline, no sé decir Caroline hoy. Caroline ve en Rachel todo lo que ella no es, pero quiere ser. Y hasta aquí puedo entender a Caroline y tener compasión por ella. El problema es que esto no queda aquí. Caroline se obsesiona con Rachel de una forma que llega hasta el punto de la obsesión real y hasta el punto de stalkear, de acosar a Rachel, de observarla constantemente. Se obsesiona con todos los aspectos de la vida de Rachel sin que ésta sea consciente de ella. Y es que si volvemos más atrás, sabemos que en 1997, 2 años atrás, Caroline tomó varias fotos de Rachel con la excusa de que eran para un trabajo para clase. Pero Caroline utilizaría estas fotos para sí misma, para colgarlas en su casa y utilizarlas para su propia obsesión. En 1998, cuando Rachel fue aceptada en la escuela de danza, Caroline llamó a la casa de los Barbers y preguntó a una de las hermanas de Rachel por sus fechas de nacimiento de las hermanas y, por supuesto, de Rachel. De nuevo, Caroline dio de excusa que era por un trabajo para clase. Aunque esto suene inicialmente inofensivo, es posible que Caroline necesitase la fecha de nacimiento de Rachel para su nueva identidad y que ella estuviese planeando acabar con la vida de Rachel.
aunque parece que no es hasta 1999, cuando Caroline ya tiene 19 años, cuando comienza a urdir realmente su plan. El 28 de febrero, Caroline llama a Rachel y le dice que sabe una forma muy buena de ganar rápido 100 euros, que lo único que tiene que hacer era participar en un experimento o test psicológico. Quedan después de la escuela de danza y Rachel, fiel a su palabra, no dijo nada sobre este trabajo a nadie. Así que después de las clases de baile, ambas se ven y se van juntas en tranvía. Aunque no eran súper amigas, Rachel confiaba en Caroline. La conocía desde hacía bastantes años y nunca le había dado razón para desconfiar. Ambas se bajan del tranvía cerca de Williams Road a las 18:40, cerca del piso donde vivía Caroline ahora. Y es también ahí donde Alison Gouveret las ve por última vez. Rachel y Caroline suben juntas al apartamento de Caroline. Ambas charlan tranquilamente y Caroline quiere que Rachel se sienta a gusto. Caroline le ofrece pizza a Rachel y nada más empezar a comer pizza, Rachel empieza a sentirse mal, empieza a marearse y a sentirse muy somnolienta. Y es que Caroline había condimentado la pizza de Rachel con un ingrediente especial, un antihistamínico muy potente. Caroline había comprado también alcohol que también había condimentado para Rachel, pero Rachel no quiso beber nada. A ella no le gustaba beber, o quizás algo en su instinto le dijo que no debía confiar tanto en Caroline como para emborracharse con ella. Caroline se dio cuenta de que los antihistamínicos empezaban a hacer efecto en Rachel, así que le propuso hacer un ejercicio de meditación antes de empezar con el test psicológico, para que Rachel había quedado supuestamente con ella. Caroline le pide a Rachel que cierre los ojos y piense en cosas bonitas. Rachel cerró los ojos y Caroline agarró un cable negro de un teléfono, en esa época todavía teníamos todos teléfono fijo en casa, y apretó con él el cuello de Rachel. Imaginaros el miedo que tuvo que sentir Rachel. Estaba con una vieja amiga, con alguien en quien confiaba, había empezado a encontrarse un poco mal y ahora Caroline estaba intentando acabar con su vida. Pero Rachel se encontraba mal por los antihistamínicos y era incapaz de reaccionar bien. Rachel pierde el conocimiento y finalmente también la vida. Caroline ha conseguido hacer aquello que deseaba, pero ahora no sabe qué hacer con el cuerpo de su amiga. Caroline había planeado al detalle cómo iba a traer a Rachel a su casa y cómo iba a acabar con ella, pero no tenía nada claro qué hacer con el cuerpo. Quizás una parte de ella no se veía capaz de cometer un acto tan atroz. Caroline confesaría más tarde que mientras estaba acabando con la vida de Rachel, se arrepintió de lo que estaba haciendo, pero que pensó que ya no había vuelta atrás. Sí había vuelta atrás, Caroline. Podrías haber parado. Obviamente Caroline habría ido a la cárcel o habría tenido que pagar algún tipo de castigo, pero no habría acabado con la vida de Rachel. Mientras Caroline acababa con la vida de Rachel, los padres de Rachel habían empezado a preocuparse porque esta no había vuelto a casa y se estaban empezando a plantear ir a la policía. Lo primero que se le ocurrió a Caroline sobre qué hacer con el cuerpo de Rachel fue esconderlo en un armario, donde estuvo durante 2 días. La madrugada del día siguiente al que Caroline acabó con Rachel, en concreto a las 4 de la madrugada, la vecina de Caroline llamó a la policía porque oyó a alguien gritando y llorando en el piso de Caroline. No se tiene 100% claro si estos gritos y llantos provenían de Caroline o si es que Caroline no había acabado del todo con la vida de Rachel con el cable y lo estaba haciendo ahora. Y eso me da mucho escalofrío. El día 2 de marzo, Caroline no va a trabajar, dice que está enferma. Pero el día 3 de marzo vuelve a ir a trabajar y empieza como siempre a las 9 de la mañana. Pero sus compañeros de trabajo enseguida notan que Caroline parece no encontrarse bien. Estaba muy pálida y parecía enferma y agotada. Al poco de entrar a trabajar, Caroline dice que se va a casa porque se encuentra mal y su jefe incluso se ofrece a llevarla a casa. Una vez en casa, Caroline llama a su padre al trabajo y este va a visitarla. A él también le resulta un poco extraño el comportamiento de Caroline. Le llama la atención que su hija tiene la puerta de su habitación cerrada. Hay alguien en el piso y eso es extraño también para Caroline. Una vez se va su padre, Caroline llama 3 veces a Donna, una compañera de trabajo, porque Donna le debe unos $200 y Caroline le dice que necesita el dinero ya. Caroline le explica que necesita alquilar un camión de mudanzas porque va a mover algunos muebles a una propiedad de su padre. Caroline vuelve a llamar varias veces a casa de Donna
Vuelve a llamar varias veces a Donna e incluso va a su casa a exigir el dinero. Pero Donna solo tiene $100 y Caroline no está contenta con esto. Caroline decide por fin hacer algo con el cuerpo de Rachel. Envuelve el cuerpo de Rachel en varias mantas y la mete en una mochila militar. Entonces pilla un taxi. Aquí tengo dos versiones. Una es en la que pilla un taxi que la lleva a una propiedad de su padre, una granja en Kill Road, y el taxista le pregunta qué es eso que lleva en la mochila militar, que pesa tanto y es enorme, y Rachel responde que es una escultura de bastante valor. En la otra versión que he encontrado, en vez de viajar en taxi, Caroline contrata un camión de mudanza y los de la mudanza preguntan qué hay en la mochila y ella responde lo mismo, que es una estatua y no quiere que se rompa, y así también evita que los de la mudanza miren dentro por miedo a que la estatua se rompa. Él llega a la granja de su padre, donde tiene planeado deshacerse del cuerpo. Aquí tenemos que tener una cosa en mente. No solo Caroline quiere deshacerse del cuerpo de Rachel en un lugar que claramente la implicaría a ella, sino que está implicando a su padre directamente. Esto nos indica que él no ha pensado mucho el plan, aunque de nuevo su egoísmo no le está dejando ver más allá. Está pensando solo en deshacerse del cuerpo de alguna forma y piensa que ese sitio pues es conocido y ya está, pero no está pensando en las implicaciones que eso puede tener para su familia. Acaba una tumba poco profunda donde entierra el cuerpo de Rachel. Esta tumba, por cierto, está muy cerca de la tumba de Lucy, una gata de Caroline. Al día siguiente, 4 de marzo, Caroline vuelve a ir al trabajo, y es ahí en el trabajo donde se entera de que los padres de Rachel ya han puesto una denuncia por la desaparición de Rachel, y la cara de Rachel empieza a aparecer en todas las noticias. Caroline, lejos de intentar pasar desapercibida, le cuenta a sus compañeros de trabajo que ella es amiga de Rachel, que de pequeñas eran vecinas, etc. Pero Caroline no parecía afectada por la desaparición de su amiga, sino que parecía más centrada en que la gente le hiciese caso a ella. Estaba intentando que le hiciesen casito por conocer a Rachel y hacerse ella de alguna forma la víctima. Caroline incluso llega a ponerse en contacto con los padres de Rachel para preguntarles qué tal están y demás. E incluso les intenta convencer de que Rachel se debe haber ido por ahí, lo cual también es bastante... en fin. El 13 de marzo la policía va a la granja del padre de Caroline y encuentran la tumba al lado de la gata de Caroline. El cuerpo de Rachel todavía tenía el cable de teléfono negro alrededor del cuello. El 29 de noviembre del año 2000, Caroline Reed es condenada a 20 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 14 años y 6 meses. Desde que fue arrestada hasta que fue liberada, el aspecto de Caroline cambió bastante. El 20 de enero de 2015, Caroline Reed Robertson salió de la cárcel. La madre de Rachel pidió que Caroline pudiese vivir una vida fuera del acoso de la gente. No cree que Rachel suponga un peligro para sus otras hijas, ya que vive en la otra punta de Estados Unidos, aunque sí teme que pueda obsesionarse con otra persona igual que lo hizo con Rachel. Además, Elizabeth, la madre, tiene en cuenta que Caroline nunca ha manifestado ningún tipo de remordimiento por haber acabado con la vida de Rachel. Elizabeth, la madre de Rachel, decidió coescribir el libro Perfect Victim, Víctima Perfecta, con la periodista Megan Norris, en el que expuso el dolor de su pérdida, habló de su hija en general y habló de cómo era su hija. El libro se publicó en 2002. En 2009 también salió a la luz la película In His Skin, en su piel, que cuenta también la historia de Rachel y Caroline. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. A mí es un caso que de verdad me fascina por eso, porque en parte entiendo a Caroline hasta que hace daño a alguien. Entiendo la parte de tener muchas inseguridades y demás, pero no entiendo la parte de querer acabar con la vida de alguien, porque tampoco veo cómo eso va a acabar con tus inseguridades. No lo entiendo para nada. Ya sabéis, dadle a like si os ha gustado. Enviad este vídeo a vuestros amigos también si os ha gustado. Si no os ha gustado, mandádselo a vuestros enemigos y suscribiros si todavía no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.